Diariamente nos comunicamos de una manera ordenada, con intención voluntaria o involuntariamente, con gestos o palabras, en diferentes ámbitos de nuestra vida y en diferentes maneras, ya sea por medio de pensamientos o deseos. La comunicación es uno de los procesos más importantes y complejos que tiene el ser humano. Por ello debe de tener una suma importancia y una suma responsabilidad acerca de lo que se va a transmitir, ya que éste puede llegar a perjudicar o puede llegar a impactar de una manera positiva o negativa al receptor. Según Héctor Maldonado Williams, en su libro Manual de Información Oral, nos indica que la comunicación es el proceso para la transferencia de mensajes mediante signos comunes entre el emisor y el receptor, con una reacción-efecto determinado. La comunicación abarca ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores. Es un puente entre las personas. Un dato interesante, que entre un 100% de las actividades que realizamos diario, un 60% las realizamos para comunicarnos, y ese 60% o más de ese 60% está compuesto por el 6% lo realizamos para escribir, el 11% para leer, el 21% para hablar y el 30% para escuchar. Aunque la comunicación es más que ello, tiene dos propósitos por la cual el ser humano la ha ido adoptando o la adoptó al pasar de los años. Ya es el informativo y el emocional. El informativo es proporcionar datos. Un ejemplo de ello es una clase virtual, un noticiario o una carta publicitaria. El emocional, en cambio el emocional es transferir sentimientos y emociones. Por ejemplo, una tarjeta de cumpleaños o una tarjeta en el día de San Valentín. Como nos hemos percatado, el ser humano ha ido adaptando la comunicación para tratar de transmitir información. Así que el ser humano ha ido creando distintos tipos de comunicación que se le conocen como comunicación verbal, comunicación no verbal y comunicación gráfica. Teniendo en cuenta de que la primera, la comunicación verbal, es la que le da fe a la palabra, la que utilizamos comúnmente, la que utilizamos a la hora de hablar o escribir, por ejemplo, cuando nos presentamos, ¿verdad?, en una obra de teatro o, por ejemplo, escribimos una carta. Los diferentes tipos de comunicación verbal son oral y escrita. Las ventajas de la oral es que es más rápida, existe retroalimentación y proporciona mayor cantidad de información en menos tiempo. Y la comunicación escrita, existe un registro de la comunicación permanente, tangible y verificable. También el contenido del mensaje es más riguroso y preciso, lógico y más claro. Pero como en toda historia, no es todo color de rosa. Las desventajas de ambos son que en la oral existe un elevado potencial de distorsión, ¿verdad? Si tenemos un canal que no es muy confiable, ¿verdad? O hay mucho ruido en la calle, entonces eso nos perjudica una comunicación oral efectiva. Y también tenemos el riesgo de interpretación personal que no capta el mensaje que queremos dar por lo mismo dentro del contexto en que nos encontramos o cómo nos expresamos a la hora de brindar ese mensaje. También las desventajas de la comunicación escrita es que consume más de tiempo, ya que tenemos que tener las ideas claras para poderlas escribir. Carece de retroalimentación inmediata, ya que si queremos preguntar algo debemos de escribir nuevamente para poder tener solución a nuestra duda y muchas veces no es la que deseamos. Y no existe seguridad de la recepción ni la interpretación, ya que también la podemos interpretar mal dependiendo del contexto en que la encontremos. También tenemos la comunicación no verbal. Podemos comunicar sin pronunciar palabras, sin escribir una cosa. Las acciones son actividades de comunicación no verbal que tiene igual importancia que la palabra y las ilustraciones. Puede ser por medio de movimientos corporales, ¿verdad? Si nos encontramos en mal estado o nos duele algo, intentamos movernos, ¿verdad? La proximidad, uso físico del espacio, etcétera. O también, como dicen comúnmente, que también las acciones suelen comunicar bastante, ¿verdad? Como por ejemplo, si nosotros llegamos tarde a algún lado, tal vez ese es índice de que nosotros somos irresponsables o impuntuales, ¿verdad? O varias situaciones que se percatan o se recepcionan de igual manera. Y la comunicación gráfica. La comunicación gráfica y las ilustraciones son complemento para la comunicación de tipo verbal. Se refiere a los apoyos gráficos que se utilizan tanto para apoyar un mensaje como para transmitir una idea completa.
Las organizaciones utilizan, además de avances, mapas, logaritmos, iconos y otro tipo de gráficos para complementar las actividades de comunicación. Es importante combinar las ilustraciones con palabras bien seleccionadas para lograr el éxito de la comunicación, ya que si este es interpretado por unas malas palabras o por algunas malas interpretaciones, las gráficas son en vano o las palabras son en vano en base a las gráficas o como lo quieran ver, ya que ese es cada uno de los tipos de comunicación que el hombre ha ido adaptando para poder comunicar sus opiniones conforme el tiempo e informar. Así que, sin nada más que decir, agradeciéndoles el tiempo a cada uno de ustedes, les saluda su servidor Omar Guadalupe Martínez Velázquez de la Universidad Rafael Andívar. Muchas gracias.